¿Ustedes en portugués tienen la palabra propaganda? ¿En español también? ¿Se deletrea igual? Sí. Yes. I think I don't know what propaganda is. Yo creo que no sé lo que significa propaganda. Es- Hermana Mayeli, ¿será que nosotros enseñamos propaganda? Ahí. Hay que poner un poquito más adelante para que hagas la transición. Sí. Talvez a gente olhe como a pessoa está se vendendo, como por exemplo, o Trump faz a propaganda dele, talvez nesse sentido, não sei. O Trump, como ele se mostra para as pessoas, não sei se seria isso a ideia. Quando um presidente ou uma pessoa está se vendendo, como ele se mostra na televisão, não sei se seria isso. Creo que la propaganda es la manera en que un presidente se muestra o se vende ante el público. ¿Será que nosotros enseñamos propaganda? Y yo diría que no. Cuando tú haces una propaganda, tú tienes una idea escondida en tu mente que deseas expresar. Entonces, explícitamente no muestras lo que quieres expresar. Entonces está escondido debajo de la superficie. Y a veces podemos pensar de que hay una idea maligna detrás de eso o un motivo malo. Entonces, sin entrar en el rango de si los motivos son buenos o son malos, tú dices que nosotros no podemos enseñar propaganda porque porque es medio escondida y no es abierta. No, no es lo que estoy diciendo. No digo que no podemos, digo que no lo hacemos. Creo que, creo que personalmente entiendo la palabra propaganda de una manera negativa. Ese es como siempre entendí la palabra, siempre la usé. Hermana Rosy. Propaganda é algo que eu quero demonstrar, divulgar.
Yo entiendo que la propaganda es algo que yo quiero divulgar o esparcir. Não vejo de forma negativa quando você quer demonstrar com relação à religião, por exemplo. Entonces no veo que sea algo negativo cuando quieres divulgar religión. Então, eu acredito que nós fazemos propaganda. Entonces yo creo que nosotros sí hacemos propaganda. Não vejo num sentido negativo. Quando você está falando de religião, também pode ser uma forma de divulgação, de propaganda. Entonces creo que sí, de la manera que lo entiendo, sí hacemos propaganda. We tend to take propaganda always in a negative sense. Nosotros tendemos a tomar la palabra propaganda de una manera negativa. Hermano Farminder. If you see how the words used in the 19th century, Si vamos al siglo XIX y ver la manera en que fue usada esa palabra, the intention of the word la intención de la palabra is just to give information. es simplemente de divulgar información. Doesn't have anything connected to it with respect to being good or bad. No tiene nada relacionado con ella que diga que sea malo o sea buena. Es solo dar información. You're just spreading a system of principle or an idea. Es simplemente esparcir o divulgar una serie de principios o ideas. The way that word is used today, Pero la manera en que la palabra es usada hoy it's meant to distribute or communicate information in a biased fashion. quiere decir de que intentas esparcir o esparcir información de una manera preconcebida. To make people feel a certain way or create an emotional response. Es para crear y hacer pensar a las personas que ellos creen o sienten de cierta forma. Crear It doesn't have to be objective. y no necesita ser objetivo It can be subjective. o no tiene que estar sujeto. It can be subjective, which means it's hard to tell whether it's true or false. Lo que no puede ser objetiva porque es difícil definir si es verdadero o falso. Designed to create an emotional response, not a rational response. Muchas veces se la usa para crear una respuesta emotiva y no una respuesta racional. So propaganda, it's actually a thing. De hecho, propaganda es simplemente una cosa, es un tema o un sustantivo. Propaganda was a congregation of the Roman Catholic Church. La palabra propaganda era una congregación del Imperio Romano, de la Iglesia Católica Romana. It was considered, it was an actual, in a noun sense, it was a congregation, specific congregation that had set up. Como sustantivo, denotaba a una congregación. And this Catholic congregation that they called their propaganda Y esta congregación católica, que la denominaban propaganda, had oversight over the church's missionary work. tenía la supervisión sobre la obra misionera de la The iglesia. original intention was to describe a missionary activity. Así que su intención original era describir el trabajo misionero. Because we tend to talk about biased information in a negative sense. Porque tendemos a pensar de que eso de divulgar Question: are we biased? información de manera preconcebida, ¿será que nosotros escondemos información detrás cuando predicamos? Are we biased in our information? Can you spell the word
Bias. Tendencioso. Tendencioso. Enviesado. Tendencioso ou enviesado. Do we have an agenda? ¿Será que nosotros tenemos una agenda detrás? Sharing straight information. ¿O será que nosotros directamente enseñamos la información de manera abierta? Mm. ¿Te refieres a nosotros como movimiento o como individuo? Vamos a tomarme a mí misma como ejemplo. ¿Tú crees que yo soy... ¿Tú crees que yo comparto propaganda? Yo esparzo la propaganda. Yo creo que cada uno de nosotros, hasta cierto modo, tenemos una agenda detrás de nosotros. Tendencioso. ¿Y qué significa eso? Não, parcial não. Inclinado ou tendencioso? Estamos tratando de encontrar una buena traducción para la palabra bias, que significa enseñar algo con un prejuicio. Seems to talk about being in favour of one position compared to another. La palabra bias No, to be in favour of one position compared to another. significa estar en favor de una posición en vez de otra. Entonces la palabra parcial parece que se parece a la palabra bias. Es decir, tú das una información donde eres parcial. Arrested to admit bias. Y la razón por qué las personas That they're biased. y la razón por qué las personas aceptan que son, o porque las personas no están dispuestas a aceptar que son parciales, porque generalmente tiene un concepto moral negativo y significa como que no eres justo. Pero cuando tú quitas eso, de hecho no significa nada malo ser parcial. Es decir, estar a favor de una posición en lugar de otra. I'll read you a couple of definitions of propaganda. Les voy a leer algunas series de definiciones de la palabra propaganda. Propaganda is the spreading of ideas or information Propaganda es la divulgación o la expansión de ideas o información for helping or injuring an institution, a cause, or a person. para el propósito de ayudar o herir, con el propósito de ayudar o herir a alguna causa o organización. Ideas, facts, or allegations Son ideas, hechos o alegaciones spread deliberately to further one's cause divulgadas de manera deliberada para apoyar la causa o el propósito de alguien, o para dañar y afectar una causa opuesta. Faces dano o prejudicar también, no sé. Entonces, en el 1922, el Papa Gregorio XV, con el propósito de hacer el avance del trabajo misionero. Gabriel, can you stop? Can we tell, because I can't hear because of
Just tell him to stop while we're in the class. Para él no estar ali batendo. Mas chega por aqui. É aqui atrás, eu acho. Não sei. So in 1622, En 1922, the Congregation for Propagating the Faith was formed. la congregación para promover la fe fue formada. So the word propaganda, Entonces la palabra propaganda the word to propagate. viene de la palabra propagar. And what does it mean to propagate? Y propaganda significa, o la palabra propagar, ¿qué significa? Replicar. 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 In Spread. which context? Espalhar. Spread, To spread. esparcir. Generally used in the context of agriculture. Generalmente en el sentido de agricultura. So again, I would ask if what I'm sharing is propaganda. Entonces, otra vez yo hago la pregunta. ¿Será que yo estoy haciendo propaganda? Am I spreading ideas or information for the purpose of helping or injuring the cause? ¿Será que yo estoy expresando ideas y conceptos para ayudar a una causa o herir a una causa? Or as Cambridge Dictionary defines it, O como el diccionario Cambridge lo define, information or ideas that are spread by an organized group or government son informaciones o ideas que son esparcidas para o por un grupo organizado de personas, un gobierno, people's opinions. para influenciar las opiniones de las personas. One difficulty I used to have Una dificultad que yo tuve when I was quite young and trying to bring non-Christian friends to Adventism y cuando estaba tratando, cuando era joven, tratar de traer a hermanos o amigos que no eran adventistas para que se hiciesen adventistas, they would argue against what I said ellos irían en contra de lo que yo les decía, because every time we would discuss something, porque cada vez que discutíamos algún asunto, no matter what logic I used, no importaba qué lógica yo usara, they would always counter it ellos siempre la contrarrestaban, by saying that the basis of your argument is that you already believe God is good. diciendo que la base de tu argumento es que ya tú crees en Dios, I was es que never Dios es bueno. approaching the argument with the idea that that was wrong. Yo nunca me aproximé a un argumento con esa idea o con la suposición de que Dios no era bueno. Wasn't willing to challenge. Había cosas de las cuales yo no estaba dispuesta a desafiar. And every time they approached an argument, Y cada vez que ellos abordaban alguna discusión, approaching it in a different way. ellos lo abordaban de una manera diferente. So the argument always came down to whether or not I was biased. Y el argumento siempre terminaba y la discusión llegó al punto donde se hablaba si era que yo estaba siendo parcial, yo estaba tratando de llevarlos a una conclusión, Overemphasizing the evidence that God was good. o que si yo finalmente lo único que hacía era resaltar las ideas que decían que Dios era bueno. So if we start challenging something Entonces cuando nosotros comenzamos a desafiar algo and we say we can't trust that that's propaganda, y decimos no podemos confiar en eso porque es propaganda, I would suggest that is when we get into dangerous territory. es allí cuando yo digo que nosotros entramos en un territorio peligroso. Because despite the fact it's usually used negatively, Porque a pesar del hecho de que la propaganda se usa de una manera negativa, kind of like our discussion about methodology, como nuestra discusión en la que estábamos hablando acerca de metodología, if you just take it at its definition, si tú solamente tomas la definición, it's not negative.
no es negativo. In fact, you could say that we use it ourselves. De hecho, podríamos decir que nosotros mismos lo usamos, Because there's a cause we're trying to promote, porque nosotros tenemos una causa que estamos tratando de promover, God's cause, la causa de Dios. and we approach every difficulty from that direction. Y nosotros abordamos cualquier dificultad con esa dirección, la causa de Dios. Are you following what I'm saying? ¿Sí siguen lo que estoy tratando de decir? There any other thoughts? ¿Alguna persona tiene algo que decir? And that is why it was used in the context of missionary activity. Y por eso es que esa palabra se usó en el contexto del trabajo o la obra misionera. Ateos. So they would see what I was saying as propaganda. Ellos siempre decían que lo que yo estaba haciendo era propaganda. The reason I'm wanting us to see the difference here Y la razón por la cual yo quiero que vean la diferencia aquí is because the issue of propaganda doesn't come up. porque el asunto de la propaganda Particularly when se we're discute talking hoy, about external media. sobre todo cuando estamos hablando de la prensa externa. The argument can be made that they're all biased and they're all propaganda. Podría a llegar al argumento de que todo noticiero secular, ellos son parciales y tienen una agenda Therefore, they're all equal. y por eso todos ellos son iguales. And I would suggest that we're biased and we're propaganda. Y yo voy a decir que nosotros también somos parciales, también tenemos una agenda y queremos promover una causa. So going by this definition alone, it's not a good argument. Entonces simplemente decir que ellos hacen propaganda no es un buen argumento. There's one other word I want us to consider. Hay otra palabra que yo quisiera que considerásemos, Disinformation. la palabra desinformación. Does that start with you? Disinformation is false information. What? La desinformación. Desinformación. Desinformación es falsa información. That's shared to influence public opinion. Es compartir, es hecha para influenciar la opinión pública. Está hecha para distorsionar Then secretly leaked into the communication process. y esta información luego es filtrada dentro de un proceso comunicativo Its purpose is to deceive and manipulate. de manera secreta, es introducida en el flujo de información y el propósito es engañar y manipular. It's now commonly known as fake news. Hoy comúnmente se la conoce como noticias falsas o fake news That term has been so misused y creo que ese término ha sido muy mal usado, that it's hard to use now. que es casi difícil usarlo ahora. But disinformation is different to propaganda. Pero desinformación es diferente a propaganda. This has been deliberately distorted. Y esto ha sido deliberadamente distorsionado. And this is the type of campaigns that we saw the Soviet Union undertake. Y estos son el tipo de campañas que la Unión Soviética hacía. With the stories they ran about Kennedy's assassination, Como las historias que ellos inventaban acerca de cómo fue la muerte de Kennedy or the HIV virus, o de cómo el VIH fue creado. so propaganda runs through most of our news sources. Entonces la propaganda se encuentra en todas las fuentes de información o de noticias There's an argument to discount them. y son usadas como una manera para desacreditarlos. And to say that we can't trust anything that we see or read. Entonces que ya no podemos simplemente no podemos creer en nada de lo que veamos en las noticias o lo que leamos.
Y eso no tiene nada de nuevo. If you want to go back 2,000 years, Si tú quieres regresar 2000 años atrás, one of the difficulties in understanding Pyrrhus una de las dificultades para poder entender a Pirro is that you have to discern what was happening, es que tú tienes que discernir qué es lo que estaba pasando, even though it's all written from a Roman point of view. aunque todo lo que estás leyendo fue escrito desde el punto de vista romano. And out of that, you can still discern what happened. Y a pesar de eso, tú todavía puedes entender cómo eran los acontecimientos y qué ocurría. The difficulty we have today, La dificultad que nosotros tenemos hoy and why it's becoming an issue, y por qué se está convirtiendo en un asunto importante because we no longer live in the days of volcanoes es que ya nosotros no vivimos en la época de los volcanes o en la época de la y de los hongos nucleares. because it has been said Porque se ha dicho that it doesn't matter where you get your news from, de que no importa de dónde tú obtengas ese noticiero, esa información dada. because if there was a volcano that erupted over on that hill, Porque si hubiese un volcán que hizo erupción en aquella montaña, and even if they approach it from a different perspective, incluso si ellos abordan eso desde una perspectiva diferente, news sources will all report the same thing. nuevas fuentes siempre van a oponerse, oppose, That there was a volcano that you can see. diciendo que hay un volcán que se puede ver, What I'm hoping you understand more and more pero lo que yo espero que ustedes entiendan cada vez más is that when it comes to discerning external events, es que cuando nosotros vamos y tratamos de entender eventos externos, es decir, el volcán, la prensa la va a interpretar como un volcán siempre, porque es un evento natural, it doesn't look like that anymore. pero cuando queremos ver eventos externos, políticos, ya no son así. We're not required to discern something that obvious. No se supone que se requiera que entendamos eventos que son obvios, Because war now isn't fought with machine guns. porque ahora las guerras no se pelean simplemente con armas de fuego o armas mecánicas. Metralhadoras. It's fought through information. Ahora las guerras se pelean con información. And remember what was the purpose of the Soviet Union. Y recuerden cuál era el propósito de la Unión Soviética. I'll read that quote again. Voy a leer la cita nuevamente. To change the perception of reality Cambiar la percepción de la realidad of every American de cada americano to such an extent hasta tal punto that despite the abundance of information, de que a pesar de la abundancia de información, no one is able to come to a sensible conclusion. ninguno logre llegar a una conclusión sensata. So how is that shared today? Ahora, ¿cómo eso se logra hoy? Because back in the 1970s, 1980s, Porque antes, en los 60, 70, 80, we showed how that was shared through newspapers. nosotros vimos cómo eso se lograba mediante los It periódicos. would take 3, 4, 5 years for it to become popular. Y las informaciones tomaban como 3, 4, 5 años en hacerse populares Before they could get the story out and do damage. antes de que esa historia comenzase a hacer el verdadero daño. And how does it work now? Pero ¿cómo eso funciona hoy en día? One thing I want to discuss Una cosa que quiero que discutamos is the dark web. es la red oscura. Does anyone know what the dark web is? ¿Será que todos saben lo que es la red oscura? Red web. Ah, la web oscura. La deep web. ¿Así se conoce? If we consider La deep web. the internet, Si consideramos el internet, I'll describe it the simplest way I could understand it. lo voy a explicar de la manera más simple que yo lo entiendo. Because it's not a subject that comes easily to Porque no es un asunto que tan fácil de explicar para mí. You have your destination on one end,
tú tienes tu destino en el punto final And picture this as a train station. y eso allí supongamos que es una estación de tren. You have another station on this end. Y en el otro extremo tenemos otra estación. I'm going to say this is where you want to depart from. Yo voy a decir que aquí es de donde sales, de ahí Where you partes, want to arrive. y en el otro punto es donde quieres llegar. Between that is train tracks. Y entonces en el camino para allá There's signals, etc. hay señales, hay caminos, etcétera. You would call this setup the train tracks. Entonces tú llamarías a esto, llamarías el camino del tren, Parts of that. y todo lo que pertenece a eso es lo que tú llamarías el internet. Call the stations. Tú llamarías a esto a a las estaciones, lo llamarías los websites o los sitios web. So when you're online, Y cuando tú estás online, your destinations are websites. tu destino, tu lugar de salida es una página web, The structure that connects them is the internet. pero la estructura que conecta todo eso es el internet. And when they talk about surfing the web, Entonces cuando la gente habla de surfear en la web o navegar en la web, they mean this journey. ellos se refieren a este viaje. And on this journey, you have a ticket. Y en cada uno de estos viajes tienes un ticket. And this ticket tells where you departed from Y este ticket te dice de dónde fue que saliste and where you're going. y a dónde te diriges. So at any given time, Entonces en cualquier momento dado, where you're departing from, de donde tú salgas o partas, leaving from, and where you are going, y al lugar al que te diriges, both know the steps of your journey. todos los lados conocen los pasos de tu viaje. So if I'm on Facebook Si yo estoy en Facebook, por ejemplo, and I want to go to Twitter, y yo quiero ir a Twitter, both those websites know both where I've been and where I'm going los dos páginas web saben de dónde yo venía y a dónde fui, because it's on my ticket. porque está en mi ticket. So there is very little online that is anonymous. Entonces hay muy pocas cosas que están en línea o online que son anónimas. And this created a problem Y esto creó un problema, because the internet was created partly by the US government porque el internet en parte fue creado por el gobierno de los Estados Unidos to be used in their military. para usar con propósitos militares. And if you have an agent in Russia or the Soviet Union Y si tú tienes un agente en la Unión Soviética and he wants to report back to the United States y él quiere hacer un reporte que vuelva a los Estados Unidos, and he goes online to write to them, y entonces él va en línea para escribirles, then it's very easy for those inside Russia, entonces se convierte en algo muy fácil para aquellos que están en Rusia, depending on what Wi-Fi or what he's connecting to, dependiendo si está conectado a qué tipo de red de internet, sea Wi-Fi, etcétera. but still quite simple to track where he's been and where he's going. Pero aún así sigue siendo muy fácil rastrear de dónde fue que salió la información y a dónde llegó. So he can't sign into some type of confidential website. Entonces él no tiene cómo registrarse en un sitio web que sea confidencial. So in 2002, En 2002, time of 2002, alrededor del año they 2002, solved this problem ellos resolvieron ese problema and the deep web was created y la Deep Web fue creada, by the US Navy. creada por la Fuerza Naval de los Estados Unidos Marinha. o por la Marina estadounidense. And what they did Entonces lo que ellos hicieron was create a new browser. es crear un nuevo navegador. Use Chrome, for example. Entonces ya tú puedes usar Chrome, por ejemplo. Instead, what they created was the Tor browser. Entonces lo que ellos crearon fue
una herramienta de navegador. Others, but this is by far the most common. Hay muchos, pero este es el más conocido de todos. And if you were to download this browser Y si tú fueses a comprar o descargar este navegador y lo abres, no Google, no existe Google, there is no search engine. no tiene ningún lugar ninguna herramienta de búsqueda. Private. Todo es privado. You have a ticket, Ya tú tienes un ticket, but it's blank. pero está en blanco. It doesn't say where you've been or where you're going. No te dice dónde has estado y a dónde estás yendo. So it's a way to create an internet that's completely anonymous, Entonces eso lo convierte en una forma de tener un internet que es completamente anónimo completely free, y completamente libre. with no supervision. Libre de gratis, sin ninguna supervisión. So now you open that browser Ahora, cuando abres este navegador and you want to go to a page. y quieres ir a una página web, How do you access that page? ¿cómo tienes acceso a esa página? Because there is no search engine. Porque ya que no existe la herramienta del buscador no existe. So before the days of Google, Entonces, antes de los días de Google, you would have to manually type in the name, details of that website. tenías que manualmente copiar exactamente las palabras de aquella página, Websites are secret. pero esas páginas son secretas. It's a sequence of letters and numbers. Entonces, es simplemente una secuencia de letras y números. Just a random sequence. Por ejemplo, aquí hay una secuencia al azar, Code. que es como un código. Type that into the browser. Tú escribes eso en el buscador It'll take you to that website. y eso te lleva a tal sitio web. And how you find out codes Y la manera en que tú encuentras aquel código depends on who you know. depende de a quién tú conoces. People spend years trying to find out these codes Hay personas que han tomado y gastado años de sus vidas tratando de encontrar esos códigos, by going onto chat groups. metiéndose en grupos de chat o en foros. By connecting with the right people, they might be able to access these websites. Y así, al conectarse con las personas correctas, ellos van a conseguir los códigos para tener acceso a estas páginas web. But then the United States Navy had a problem. Pero luego, la Marina de los Estados Unidos tuvo un problema. If they have an agent in Russia, Si ellos tienen un agente en Rusia and on that person's computer is the Tor browser, y en el computador de esta persona se encuentra el buscador, este what does the navegador, Russian government know? ¿qué es lo que el gobierno ruso sabe entonces? If he has a Tor browser, Si ellos tienen este they navegador, know he works for the US government in secret. ellos van a saber que él está trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. So if we were both secret agents, Entonces, si nosotros ambos fuésemos agentes I secretos wanted to meet Brother Gabriel somewhere to pass information, y yo me quiero encontrar con el hermano Gabriel en algún lugar para pasarle información, let's say we wanted to meet in the street somewhere. digamos que nos vamos a encontrar en algún lugar en la calle. If we're the only two people in that street, Si nosotros fuésemos las únicas dos personas en esa calle, how obvious does that look? ¿qué tan obvio sería que estamos compartiéndonos información? Obvious. Sería muy obvio. So what the United States government was forced to do Entonces, lo que la Marina de los Estados Unidos se vio, o el gobierno americano se vio forzado a hacer, make the Tor browser as public and popular as possible. es convertir el navegador Tor en algo popular, público y popular. The more people that access this secret browser, Cuantas más personas tengan acceso a este navegador secreto, the more hidden their work is. lo más escondido está su trabajo. And it's through the deep web, or particularly this browser, Y es a través de la Deep Web, específicamente en ese navegador, that much of the secret government business is done. que la mayoría de los trabajos de negocios de los gobiernos de Estados Unidos son hechos. Open
Pero ahora que eso se hace público, used exactly to the same extent by most of the major world powers. es ahora usado por la mayoría de los más grandes poderes del mundo. I would suggest it's most popular in Iran, Yo diría que donde es más popular es en Irán, in Spain and France, en España, Francia, in Japan, en Japón, but equally popular in Russia and the United States. pero es igualmente popular tanto en Rusia como en Estados Unidos. Even though it's still paid for by the US Navy, A pesar de que todavía sigue siendo financiado por la Marina de los Estados Iran and Unidos, Russia are able to use it to the same extent. Irán y Rusia tienen acceso a él tanto como cualquier otro. Not just Russia, No simplemente Rusia, but other illegal activities. pero también otro tipo de actividades ilegales pueden ser hechas con el Tor, el navegador Tor. ISIS. Por ejemplo, ISIS. How does ISIS communicate? ¿Cómo es que ISIS se comunica? It's not on Google. No es a través de Google. Arms dealing. Compra o venta de armas, las páginas de venta de drogas. I've heard of Silk Road. Ustedes tal vez han oído escuchar de Silk Road la vereda de seda. on the Tor browser. La vereda de Cedo, el Silk Road, era una página en el Tor. Amazon here. Yo no sé, The Amazon of drugs. yo no sé si ustedes conocen Amazon, pero el Silk Road o la vereda de seda era como el Amazon de las drogas. Podrías dejar tu comentario allí acerca de consumidor y podrías tener gente que te llevaba la droga a la puerta de tu casa, como si fuera Amazon. Fue muy o es muy famosa. eBay and Amazon for drugs. Es prácticamente un eBay o un Amazon de drogas. The fellow that created that Y las personas que crearon eso, is serving 2 life sentences with no parole. ¿what? Él ahora está pagando 2 cadenas perpetuas. Cadena perpetua. Never get out of jail. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Está pagando por 2 cadenas perpetuas. Sin derecho de disminuir la cadena. On these hidden sites, Y es en estas páginas web que son to see escondidas, share this information. es donde ustedes ven que Rusia comparte estas informaciones. 40 years ago, it was through a newspaper in India. 40 años atrás lo hicieron mediante un periódico en la India. And then from somewhere in obscurity, Y luego, de otro lugar, desde la oscuridad, they're able to bring it up through successive newspapers ellos tienen la capacidad de liberar y propagar información mediante estos, over about 5 years. durante los demás periódicos, en un proceso de 5 años. Instead of a newspaper, Pero ahora, en vez de usar un periódico en la India y 5 años de otros periódicos hasta que se esparza, on the deep web, ellos lo que hacen es compartir una historia en la Deep Web and then they're able to promote those stories y luego tienen la habilidad de promover esas historias till a source not directly tied to them y al punto que ya la conexión directa con ellos no existe. brings it into the open web. Y cuando ya logran eso, luego lo meten en los buscadores en la web abierta. Years, En aquella historia tomó 5 años 5 days, y en la otra podríamos decir que tomaría unos 5 días. but it can happen in hours or minutes. Pero en realidad eso puede pasar como en horas o en minutos. And you saw this over and over again in the 2016 election. Y ustedes vieron, o eso que este ejemplo que puse ahí ocurrió muchísimo durante las elecciones del 2016. People in the movement Y personas en el movimiento come to me se me acercaron. and say, don't you know Hillary is so bad? ¿No deberías saber que Hillary es súper mala o malvada? Because we saw her in a video. Porque nosotros la vimos en un video. We think it's her. She had a mask over her face. Nosotros pensamos que es ella. Tenía una cámara en la cara, una máscara en la cara. And we think it was her doing something really, really bad. Y nosotros pensamos que es ella
haciendo algo bien, bien malo. But so the people who tell us these truths don't get persecuted, Pero también las personas que nos dijeron esta verdad, ellos no están siendo perseguidos. it's all released on the deep web. Eso significa que fue liberado a través de la Deep Web, Point where you get to where tens of thousands, hasta el punto donde llegas a tener miles y miles, many people hasta el punto donde puedes tener miles de personas in the United States, en los Estados Unidos, even in the movement, incluso dentro del movimiento, believe what is coming out of the deep web. que empiezan a creer cosas que salen de esa Deep Web. I want us just to have a little bit of a working knowledge Y yo quiero que ustedes tengamos un trabajo aquí de conocimiento, of what this war looks like. puedan comprender cómo es que esta guerra funciona. Sneaky way, Porque esta es una manera más sigilosa o escondida. they don't always use the deep web. Ellos no siempre usan la Deep Web. Sometimes it might come through Russia Today. Ellos también pueden usar RT, el canal ruso. And then it goes through a couple of sources. Y luego puede pasar a través de unas diferentes fuentes. Then it's replayed by Fox News as fact. Y luego cuando llega a Fox puede ser replicado y hablado como un hecho real. And then it's shared by this movement Y luego termina siendo compartido por el movimiento. or people in it. O al menos personas dentro del movimiento. And when I ask them for their sources, Y cuando yo les pregunto a ellos por la fuente que tienen, and I hear Russia Today, y yo escucho RT, el canal ruso, people aren't realizing that this is not where we get information. las personas se están dando cuenta que no es ahí donde ustedes deberían buscar la información. This is not talking about two propaganda machines. No estamos hablando de dos tipos de máquinas de propaganda. What's going on is something different. Lo que está ocurriendo es algo diferente. We'll review that and carry on tomorrow. Nosotros vamos a continuar estudiando esto mañana. Do we have any final questions before we go to Acts 27? ¿Tenemos alguna última pregunta antes que vayamos a Hechos 27? ¿No? Can you repeat the final point? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? This way of getting information, Esa manera de obtener información, I hope we can see is not accurate, it's not safe. espero que se den cuenta de que no es una información segura, no es precisa. When information is released onto the deep web Cuando una información es soltada en la Deep Web and finds its way to the surface, y luego va encontrando su lugar hasta que llega a la superficie, las páginas web abiertas, through very questionable sources. y es a través de fuentes muy cuestionables. A lot of what was said about Hillary Clinton during the campaign, Muchas de las cosas que fueron dichas acerca de Hillary Clinton en la campaña, we only hear about it up here. nada más escuchamos de eso en la superficie. When we start to think, oh, this is genuine, Y empezamos a pensar, oh, oye, esto es verdad. but it didn't come from there. Pero no vino de allá, sino de abajo. And when you think of what is coming out about Trump, Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de las cosas que se dicen acerca de Trump, anything that I've said about him cada cosa que yo he dicho acerca de él also hasn't come to light in this way. no vino de esa forma. It's come through journalism, Viene a través de reportajes, investigation, investigaciones or from his own mouth. o de su propia boca. So you might have two sources. Entonces es posible que tú tengas dos fuentes de información. Might both be biased. Y puede que las dos fuentes de información sean parciales, quieran tener una agenda. But I want us to Y nosotros también somos así. understand Pero yo lo que quiero es que comprendamos that what is going on de que lo que está ocurriendo is something different. es algo diferente. When we talk about a new way of fighting war, Cuando nosotros hablamos de la nueva manera que hay de pelear y de tener guerras hoy, there is no new thing under the sun. no hay nada nuevo debajo del sol. But we can see what is there Pero podemos ver lo que está ahí being developed to its ultimate strength. siendo desarrollado hasta su potencial máximo. Máximo potencial. To where it is most effective.
hasta el punto donde se hace más efectivo. So we go from the horse to the elephant, Entonces nosotros vamos del caballo al elefante. or we go from a small bomb to a nuclear bomb. Vamos de bombas pequeñas hasta que conseguimos las bombas atómicas. We go from firing arrows Vamos de ponerle fuego a la punta de las flechas o catapultas hasta fuerzas aéreas, F-16 o aviones de guerra. any other Hermano Emilis. Entonces, ¿cuáles son tus fuentes de información? journalists that gave us 1989 Las mismas fuentes de información que también eran parciales, pero que dijeron qué pasó en 1989 o en 2001. in 1991 and 1996. Y en 1991 o 1996. And they're saying that Trump is the last president of the United States. Y ese tipo de trabajos y personas creen y dicen que Trump va a ser el último presidente de los Estados Unidos. Ellos lo reconocen. But when we consider that we have internal and external Pero cuando consideramos que nosotros tenemos eventos internos y externos, of information, fuentes de información, one gives us an internal message, una es la fuente que nos da la comprensión interna, external sources that also add to our message, pero también tenemos fuentes externas que nos explican lo que ocurre en el exterior o incrementan nuestro conocimiento de lo que ocurre en el exterior. attack one and not the other. ¿Tiene acaso sentido de que Satanás solamente atacaría nuestros mensajes internos bíblicos y no atacaría también las fuentes externas? So if the internal information, our message, Entonces, si la fuente interna de información, nuestro is mensaje, attacked, es atacado por Satanás, people have disagreements, entre nosotros podemos tener desacuerdos, they leave the movement over it, hay personas que han dejado el movimiento, whatever external sources that we must have to place our waymark, entonces las fuentes externas que tengamos, donde encontramos el cumplimiento de los eventos externos, esas fuentes que son externas, seculares, have to place our waymark, que también las necesitamos para confirmar los marcos o hitos y así reconocer que ocurren eventos externos, must also come under attack. ellos también tienen que estar bajo el ataque de Satanás. And we can't afford to buy into the idea Y nosotros a veces caemos en la trampa de creer that because they might have some type of bias, de que como esas fuentes de información tienen algún cierto tipo de agenda detrás, ellos apoyan una causa, they're all the same as each other. entonces decimos que todas las fuentes de información internas son iguales Believe anything you see. y que simplemente no puedes creer en ninguna de las dos. I will call that a satanic attack. Y yo diría que eso es un ataque satánico. And we can see that happen in 2016. Y nosotros vemos eso ocurriendo en el 2016. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Cuando Are they openly saying that he's a dictator or he's going to be? They're saying that he wants to be. Ellos dicen que quiere ser y está tratando de hacerlo. Y ya es. When they say last president, Sí, cuando estos hombres dicen que será el último presidente, joking way, ellos tal vez lo dicen de una manera chistosa, they're at least recognizing the threat. pero ellos por lo mínimo están reconociendo la amenaza que Trump significa. Well, consider the ship of Alexandria. Cuando consideramos el barco de Alejandría, Last time we met,
La última vez que hablamos, we picked it up at Sunday Law. nosotros habíamos llegado a la ley dominical en el segundo barco, el naufragio, And we understood that shipwreck was Sunday Law. y comenzamos desde el naufragio diciendo que era la ley dominical. So, as I said at the end of that class, Y como yo dije, al final de esa clase, we want to go back to the beginning of our journey nosotros queremos regresar para hablar del viaje desde el principio and trace it all the way through. y así trazarlo desde el comienzo hasta el final. Brother Maddie, where does the ship begin? Hermana, ¿de dónde comienza el barco o de dónde sale? Alexandria. Sale de Alejandría. Everyone see that? ¿Será que todos logran ver eso? Where does the ship? Where do we next pick up the ship? ¿Y cuál es la próxima estación del barco? What verse is that? ¿En qué verso se encuentra? Six. Brother Maddie, it says verse 8. Oh. Where do you see Alexandria? ¿Desde dónde ves a Alejandría? ¿O cómo tú ves que el barco sale de Alejandría? And he says that once they found the ship of Alexandria, Y dice que cuando el centurión encontró allí una nave alejandrina, they boarded this ship se embarcaron en él. ¿Y le embarcaron dónde? Spira, a city of Lycia. Y le embarcaron en Mira, ciudad de la Sea. Es decir, ellos se montaron en el barco en Mira, ciudad de la Sea. Why would Paul get on the ship here? ¿Y por qué Pablo se monta en el barco allí? Brother Luca, Hermano Wilkifer, why would Paul get on the ship here? ¿por qué Pablo se monta en el barco allí? Porque ahí terminó el trayecto del primer barco. Yes. First ship ended El primer barco termina en Mira, ciudad de la Sea. so we can just take our symbols from here Entonces lo que tenemos que hacer es agarramos nuestro símbolo que habíamos puesto al final del primer barco y lo llevamos a la segunda línea. understand this waymark to be. Y que habíamos comprendido que ese marco o ese hito significaba. Bitterness, harvest. Bitterness, harvest. Aquel que tiene que decir que comienza es cosecha. Cosecha y amargura o amargo. So this marks a harvest Entonces cuando lo colocamos en la segunda línea, eso sigue siendo cosecha y and bitterness. amargo. Where do we generally mark bitterness? Y donde nosotros generalmente marcamos la amargura o lo amargo. Si nosotros vamos a Apocalipsis 10:10, Can you read that and explain, Brother Daniel? ¿será que tú podrías leer Apocalipsis 10:10 y explicarlo, hermano Daniel?
Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. 1844. 1844, Eso es 1844. October, Octubre de 1844. 17 MR, Manuscritos revelados 17. 9.3. I'll just paraphrase the sentence. Solamente la voy a parafrasear. Dice She says that the prophetic periods ended. que los periodos proféticos terminaron. Those who expected to see Jesus in 1844 Aquellos que esperaban ver a Cristo en 1844 were disappointed, fueron chasqueados. and that was indeed bitter. Y eso fue de hecho muy amargo. O de hecho fue amargo. So what does Alexandria mark? Así que, ¿qué es lo que marca Alejandría? Time of the end. 1798, the time of the end. 1798. Tiempo del fin. Where the wheat is loaded onto the ship. Y es allí donde el trigo o donde el barco es cargado de trigo. If somebody would read verse 6 and 7. Si alguien pudiera leer el verso 6 y 7. Where? Acts 27, 6, 7, and 8. Hechos 27, versículos 6, 7 y 8. El centurio. Ok. The next place marked is Sniders. El siguiente lugar marcado es Genido. What do they do here? ¿Y qué hicieron en Genido? What does the ship do? ¿Qué es lo que hace el barco en Genido? If you have your Bible with you, Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, perhaps turn to the back maps. tal vez si pudiesen ir a los mapas que están al final Fourth journey. y miran al viaje de Pablo, Fourth journey. el cuarto viaje de Pablo. You see the island of Cyprus, Ustedes van a ver la isla de Chipre, the island of Crete, la isla de Creta, a little above that in between you see Rhodes. y un poquito arriba de eso pueden ver las calles. É o nome do... É com R-O-D-E. ¿Qué dice? É o nome do local. No ve. Rhodes. 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 Close to that you'll see Cnidus. Y cerca de eso pueden ver Genido. So what do they do there on their journey? What does the ship do? ¿Y qué es lo que el barco está haciendo en Genido? Sister Annabelle. Oh, I know. Sorry. We can find yes. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo el barco ahí en Genido? So they sailed close by. Entonces, ellos estaban navegando cerca de Genido. Had winds that weren't favorable. Ellos tenían allí vientos que eran desfavorables. Rodas. What do they do? Entonces, ¿qué hicieron ahí en Genido? If you have, I'm not sure if you have the map. No estoy segura si estás viendo el mapa.
Dice que ellos pararon en Genido. They sailed past it. De hecho, no, ellos simplemente pararon cerca. So they're following the coastline. Entonces ellos están siguiendo la costa. They're meant to cut across. Ellos tenían planeado cruzar rectamente. And instead, what do? Y en lo contrario, ¿qué fue lo que hicieron? They head south. Ellos van hacia el sur. They go off course. Ellos salen del camino, cambian la dirección. No pararon en Genido, disculpen. ¿Será que entienden esa parte? Ellos hacen un cambio de dirección ahí. Ship changed direction. ¿Y cuándo es que el navío cambia de dirección? ¿Cuándo es que el navío muda de dirección? With the Hastings Dictionary, En el diccionario de it says that at Hastings Midas, dice que Genido, Paul's ship changed its course in the voyage to Rome. dice que el barco de Pablo cambió de trayectoria. And they head south. En vez, fueron hacia el sur. Change course after 1844. Entonces, cuando nosotros mudamos de dirección después de 1844, 1863. en 1863, Everybody okay with that? ¿será que todos están de acuerdo con 1863? Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? I would mark 1863. Yo marcaría 1863. They head south. Ellos se van al sur, They sail under Crete. ellos pasan, navegan por cerca de Creta, navegaron a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y luego llegan a la ciudad de Lasea. Nicaea is the next place they stop. Y ahí en Lasea es el próximo lugar donde ellos paran. We've already discussed Nicaea, Ya nosotros discutimos Lasea, but we may have forgotten our conclusions. pero tal vez olvidamos hacer las conclusiones. Does anyone remember? ¿Será que alguien se acuerda? What did Nicaea mean? ¿Qué es lo que Lasea significa? Sabio y sólido. Wise, Lasea significa sabio and thick. y grueso. Somebody said was context and solid, strong. En el sentido de que es sólido o fuerte. When did we mark the wise on our line? ¿Y dónde nosotros marcamos a los sabios en nuestra línea? 1989. En el tiempo del fin, en 1989. What they come up against after leaving Nicaea, and what was that? Y ya discutimos por dónde ellos pasan después de Lasea y llegan al Euroaquilón, You're up with them? The east wind. el viento oriental, Shall we all agree with 9/11? donde todos ya estábamos de acuerdo que eso es el 9/11. Entonces, entre Cenido y Lasea Places identified. hay otros dos lugares que son identificados. If you would remember what we did with the first ship, Si ustedes recuerdan lo que nosotros hicimos con el primer barco, how did we place that ship? ¿cómo nosotros colocamos ese barco? How did we handle Cyprus? ¿Cómo fue que nosotros lidiamos con Chipre? We were able to mark Caesarea, Teníamos la capacidad de marcar a Cesarea, able to mark Sidon,
pero también podíamos marcar Sidón. But we said they sailed under Cyprus. Pero nosotros dijimos que por Chipre ellos solo It navegaron was more progressive in nature. y que eso mostraba algo que era progresivo en naturaleza. Do you remember that conclusion? ¿Recuerdan aquella conclusión que hicimos con Chipre? Period. A period. Yes. If you Sí. go back to your map, Si regresan a su mapa, you'll see that Lycia is under Crete. ustedes verán que la Sea está debajo On the bottom de Creta, of the island. en el So fondo de this la whole isla. period is sailing under Crete. Entonces, en todo este periodo, ellos están pasando y navegando por debajo de Can you Creta. see that? ¿Será que se pueden dar cuenta de eso? They changed direction at Midas. Ellos cambiaron dirección en Genido o Cenido Crete. y iban en dirección hacia Creta. Under Crete, Ellos navegan debajo de Creta stopping at Lycia. y paran en la Sea. Sister Carol, have you seen that? Hermana Carol, ¿pudiste ver eso? You're okay with that? ¿Será que lo logras ver? So when we think of the first journey, Cuando nosotros pensamos en el primer barco, we put place hard waymarks. nosotros pudimos poner hitos sólidos, que eran un solo punto, definidos. Thought that Cyprus was a period of time. Pero cuando hablamos de Chipre, lo marcamos como si fuese un periodo de tiempo. We're just taking that concept to the second line. Y nosotros simplemente estamos tomando ese concepto para definir el segundo barco. Mark Alexandria, Nosotros Alejandría lo podemos marcar la Sea, Midas, podemos marcar Cenido, but then they're sailing under Crete for this whole period. pero luego hay un periodo todo donde ellos navegan cerca de Creta And Lycia itself is on Crete. y luego la Sea en sí mismo se encuentra en Creta. Mark it from back here to Lycia itself. Entonces Creta la puedes marcar desde atrás hasta que paran en la Sea. Creta lo puedes marcar hasta que paran en la Sea. ¿Será que eso lo logras ver? What does Crete mean? ¿Y qué es lo que significa Creta? If you were to go into Strong's, Si ustedes van a su diccionario Strong, check that it's Strong's. Thayer's el diccionario de Tyre dice que es carnoso. Que Creta significa carnoso. What does that suggest to you? ¿Y qué nos sugiere eso? How do we define fleshy? ¿Cómo definimos la palabra carnoso Flesh. o carne? Brother Hurricane. Hermano Joaquín, ¿cómo definirías carne o carnal? Creo que se refiere a las pasiones. Passion? El deseo del cuerpo. Deseos del cuerpo, no sé. Deseos del cuerpo, ¿no? Do you want to expand on that? ¿Quisieras expandir un poco acerca de lo que estás diciendo? Podría ser que es un periodo que no están siendo dominados por las pasiones, por la parte superior, digamos. It might refer to the period that's not really directed by the Higher powers. Okay. Any other thoughts? ¿Alguna otra idea?
y tienes que ir a abrir el diccionario de Tyers. Hermano de Emily's. Yo creo que eso de carne se refiere a pecaminoso. ¿Estarías bien con la palabra carnal? Vendido al pecado. ¿Cuáles son nuestros pecados en el periodo? Vendido al pecado. ¿Y cuáles son nuestros pecados en ese periodo? Y en ese periodo nos separamos de nuestros fundamentos. O sea, ¿te refieres a que son pecados proféticos? Hasta que empezamos a lidiar o trabajar acerca de ese problema en 1989. Para esos de ustedes que pueden tener acceso a eSword, ya es tiempo de terminar. Pero les voy a dejar un ejercicio. Tenemos un lugar más en esta historia. Y ese lugar es Salmón. Si ustedes pueden ver esa palabra, iremos otra vez y pasaremos por esta línea otra vez y vamos a colocar o hablar acerca de Salmón. ¿Alguna pregunta o pensamiento final? Oremos. Thank you, Lord, for our blessings. Thank you, Lord, for the opportunity to all be together here. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui juntos. I pray your blessing